pues, sí. Ya vamos a estar con la Alison pronto por estos 30 grados, pero tenemos urgencia a comenzar con una noticia impactante. Dani Muñoz está en Santiago Centro, lamentablemente un femicidio, ¿no es cierto? Ha sido la información que se ha tomado la agenda. Dani, cuéntanos. Así es, buenos días chicos ahí todos en el estudio. Lamentablemente comenzamos con una noticia terrible que tuvo lugar justamente en Avenida Portugal con Porvenir. Todavía está trabajando personal de la Bocar por un hecho que ocurre y que comienza a ocurrir en verdad a las 2 de la mañana de la madrugada. Todo esto se origina en el piso número 12 de este edificio, donde les mencionaba personal de Carabineros continúa trabajando. Juanito Osorio me va a ayudar ahí con las imágenes. Todo esto ocurre en el piso 12. El piso 12 es el departamento que está ubicado arriba de la bandera chilena que se alcanza a ver en pantalla. Sí. En ese departamento vivía una chica de 21 años, en donde el papá de esta mujer había arrendado hace poco tiempo, porque tuvimos la oportunidad de conversar con vecinos que residen en este edificio. El papá de esta chica arrendó este departamento justamente para alejar a esta joven de quien era su pareja. Aparentemente estos dos jóvenes, ella de 21 años, él de 23, vivían en otra comuna en el sector sur de la capital, y el papá ya había dado cuenta de este tipo de discusiones que mantenía la pareja, y una de las soluciones fue arrendar justamente este departamento hace un poquito tiempo para que ella pudiese vivir en mayor tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa? La mujer, aparentemente, según los antecedentes que tenemos, ya había puesto una denuncia, existía una orden de alejamiento de este joven a esta mujer en 2 ocasiones. Sin embargo, algo ocurrió el fin de semana, posiblemente hubo una especie de reconciliación. En un primer comienzo se había mencionado que eran exparejas, sin embargo, según información y obviamente toda esta materia de investigación proporcionada por los mismos vecinos, habría sido la misma mujer quien accede a que este hombre ingresara cerca de las 2 de la mañana al departamento ubicado en el piso 12. Allí comienza una discusión que escuchan los vecinos y que rápidamente dan cuenta y avisan al conserje del edificio, al presidente de la administración que reside en este mismo edificio, para que se acercaran al departamento y obviamente lograran controlar esta pelea, porque obviamente nadie sabía cómo podía terminar. Fue así que el conserje llama rápidamente al papá de la chica para que llegara a este lugar. El papá de la mujer no vive en este edificio, pero él llega rápidamente. Suben al piso 12, empiezan a tocar la puerta, finalmente se ven en la obligación de romper parte de la puerta para poder ingresar de manera más rápida, y allí se dan cuenta de que este joven de 23 años tenía ya en sus brazos a la mujer de 21, aparentemente en ese momento ya esta joven estaba fallecida, el hombre aparentemente la había ya asesinado, y obviamente el papá intenta quitarle esta arma blanca que tenía este sujeto y intenta quitársela, porque obviamente en ese momento el papá no sabía si su hija estaba con vida o no. Y es así que comienza un forcejeo entre el papá y su yerno, o quien era su yerno. Allí la reacción del joven fue sencillamente intentar escapar. ¿Y qué es lo que hace él? Bajar hasta el departamento, donde se alcanza a ver, tiene una especie de madera en la terraza, una bandera, algunas plantas. ¿Sí? Él intenta bajar al piso 11 y se ve enfrentado con un vecino que estaba durmiendo en ese minuto, que empieza a escuchar este ruido desde el ventanal, desde la terraza hacia el interior, se levanta, ve a este joven que tenía un cuchillo en la mano y comienza un enfrentamiento. Incluso este vecino del piso 11, que ahora está constatando lesiones, termina con un tajo, termina con una herida que habría sido proporcionada por este hombre. ¿Qué es lo que sucede ahí? Este sujeto de 23 años, dentro obviamente del nerviosismo, sabía que personal de Carabineros ya estaba acá, que el objetivo era detenerlo, intenta bajar al piso 10 y es en eso que pierde el equilibrio, según la información que se ha entregado, y termina cayendo del piso 10. Una historia que es brutal porque lamentablemente volvemos a hablar de un femicidio,
por parte de un joven de 23 años, quien era expareja de esta mujer de 21. Lamentablemente ella fallece y también fallece este hombre de 23 que termina cayendo desde la altura de un piso 10. Todo esto ocurre y se origina desde las 2 a las 3 de la mañana aproximadamente. Obviamente el papá intentó llegar rápidamente para frenar esta situación, sin embargo no fue posible debido a la violencia que tuvo también este hombre al momento de enfrentarse con el vecino del piso 11, con quien era su suegro también, que incluso Andrea, Julio, aparentemente perdió el ojo. Nos dijeron que este forcejeo fue tan fuerte, fue tan violento, que incluso el papá de la menor habría perdido el globo ocular. Esa información nosotros estamos esperando que se confirme por parte del fiscal, pero nosotros tuvimos durante la mañana acceso a conversar por WhatsApp con vecinos justamente de este sector y nos decían de que esto ya era prácticamente reiterativo, de que ya hace más de 2 semanas había ocurrido una discusión en el hall de este edificio, en donde varios vecinos habían sido testigos. Ya algunos vecinos habían dado cuenta de que en el pasillo del piso 12, a vista y paciencia de otros vecinos, había existido una pelea previo entre ambas personas. Sin embargo, jamás pensaron que esta historia iba a terminar de esta forma. Habló personal de Carabineros. Sí, Julio, Andrea, ¿les parece que vayamos a escuchar esas declaraciones y así les sigo entregando también mayores antecedentes? Vamos a escuchar. Cerca de las 3 de la mañana, donde una mujer y un hombre que se mantenían al interior del inmueble, por motivos que se desconocen, inicia una discusión en la cual el hombre se ofusca y termina agrediendo con un arma cortopunzante a la mujer. Esto motiva la concurrencia de personal policial, quienes, debido a los gritos de auxilio y a los llamados de los vecinos, ingresa al inmueble, donde se puede percatar que la mujer se encontraba tendida en el piso, inconsciente, al parecer sin riesgos vitales, con evidentes lesiones por arma blanca, y el agresor se encontraba intentando huir por el balcón del edificio. Baja desde el piso 12 hasta el piso 11, donde agrede al propietario de ese inmueble para posteriormente arrojarse al vacío desde el piso número 11. Cerca de las 2:30, personal de Carabineros recibe un llamado de que se estaba gestando un procedimiento de violencia intrafamiliar en el piso 12 de este edificio ubicado aquí en Avenida Portugal. Por lo tanto, personal de Carabineros sube al departamento, se encontraba la puerta cerrada y desde adentro el imputado, un hombre de 23 años, los empieza a amenazar, derriba la puerta y se encuentran con este sujeto que mantenía un cuchillo, un arma cortante en sus manos y los estaba amenazando. Por lo tanto, Carabineros apunta a esta persona con sus armas de servicio y él se dirige al balcón del departamento y se arroja por el balcón. En el fondo fue para arrancar, se tiró hasta el departamento que estaba abajo, hasta el balcón del piso 11, finalmente baja otra vez por el balcón al piso 10, y es desde ahí que cae hasta la vía pública, donde termina falleciendo. Y Carabineros, cuando revisa el departamento, se da cuenta que lamentablemente la víctima, que es una mujer de 21 años, ambos eran chilenos, que era la conviviente del imputado, se encontraba fallecida con múltiples heridas cortantes en su espalda. Estaríamos hablando de un delito de femicidio y el imputado autor de este femicidio habría fallecido también por caer al vacío del piso 10. Estamos hablando de el peor final de una historia de violencia que se extendía ya por un tiempo. No puedo dejar de pensar en una joven de 21 años, porque es una pareja muy joven, qué es lo que vivió antes de esto. Y no puedo dejar de pensar en ese papá que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar este desenlace. Es terrible. Además, el relato de Daniela es una película. Es una película. La verdad es que cuántas veces vemos esta historia sin apoyo familiar, sin red de contacto. En este caso parece que la joven la tenía un padre preocupado, tenía un padre que estaba haciendo todo lo posible, le había arrendado un departamento en otro lado. Lo despertaron, porque tengo la interpretación de lo que nos dice Dani, es que él tenía sus datos en la portería. Claro. Por una emergencia, una situación. O porque seguramente el departamento estaba a nombre del papá, claro. Él es el que arrienda, o sea, una joven de 21 años. Pero fíjate que yo tengo la interpretación de que tenía miedo ese papá ya de que algo pasara. La veía venir. Y dejaba sus datos ahí para que cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación lo llamaran. Por eso lo llaman de inmediato, ¿no? Sí. Lo llaman de inmediato, porque tú no llamas al dueño de un departamento. Pero en este caso, como sabían que era el papá seguramente, Dani, ¿no es cierto? Lo llaman de inmediato, él concurre de inmediato
una situación realmente impresionante la que se vivió ahí en el centro, bueno, agregándole un tema que lo estábamos dejando un poquito de lado porque es fuerte, con un niño de 1 año. Sí, horrible. Adentro también de este departamento. Horrible. En presencia de todo esto lo que ocurrió. Femicidio número 26 de este año. Es el número 26 de este año. El año 2023 teníamos a esta altura del año 40 femicidios. El año pasado teníamos 33. Hoy llevamos 26. La cifra va a la baja. Hasta que no lleguemos a 0, no hay que parar de concientizar respecto a esto. ¿Cuántos papás a esta hora están viendo esta noticia y se miran con la mujer, con la señora, con la pareja y dicen, nuestra hija está en lo mismo? ¿Vamos a salir nosotros en las noticias mañana? Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto de una manera definitiva, sacarlo de raíz? La verdad es que uno no encuentra respuesta. Yo creo que un trabajo de largo aliento. Creo que la educación emocional en los niños es fundamental. Sí. Educar a los niños en la frustración, educar al niño en las relaciones humanas, en las relaciones amorosas. En el colegio se invierte tanto tiempo en algunas cosas que quizás deberíamos darle una vuelta. Son otros tiempos, son nuevos tiempos, sí. Son nuevas épocas, hay nuevos dolores, nuevas problemáticas, hay frustraciones de los jóvenes, quieren todo inmediato, el tema de las redes sociales, el tema de la tecnología, el tema de los celos, sí. El tema del temor. Hay jóvenes que ya ni siquiera se relacionan. Exacto. Por temor a que los dejen, por temor al rechazo. Entonces, hay un trabajo ahí, Andrea, que es súper importante, que creo, atendiendo a lo que dice Eduardo, ¿no? Hay un trabajo inmediato que tienen que hacer las autoridades y las instituciones públicas a través de sus organismos especializados, pero hay un trabajo que tenemos que hacer como país para mí, desde la educación. Desde la casa, desde la familia, desde nosotros en nuestro rol de padres, observar cuáles son los comportamientos que tienen nuestros hijos. Tú decías, educar emocionalmente a los niños, a las niñas, dejarles claro que tienen que poner límites, que hay cosas que no se pueden traspasar, porque esto es una escalada. ¿Cuántas situaciones similares hemos visto? Comienza con una cosa menor, con una agresión verbal, después va con el primer golpe y esto va en escalada, nunca va a mejorar. Entonces imagínate en esa joven, 21 años, ya había denuncias anteriormente, ya había medidas que se habían tomado para alejarlo a él. El papá interviene y aún así ella vuelve y lo deja ingresar, probablemente pensando en que esta vez sí iba a cambiar. ¿Y cuántas mujeres hemos visto que han muerto en manos de hombres, de parejas, de exparejas, pensando que esta vez va a ser la diferencia, que esta vez sí va a ser distinto? O pensando quizás que se iba a tranquilizar, se hablaba con él. Claro. Eso no pasa. No pasa. No pasa, es al revés, siempre empeora. Una pelea que va escalando. Dani, bueno, tú tienes antecedentes mucho más finos de los que pudimos escuchar de Carabineros y Fiscalía. Tú nos hiciste un relato realmente detallado y acabado de todo lo que ocurrió. Cuando lo relatabas hace unos minutos atrás, Dani, parecía una película lo que nos estabas contando. Tremendo. Porque fue una seguidilla de acontecimientos lamentables que terminan con el criminal, en este caso, ¿no es cierto?, el asesino, en el piso, ahí en la vía pública, Dani. Me imagino que el edificio se estremeció completamente. Mira, la verdad es que los vecinos están bastante estremecidos. Hay algunos de ellos que incluso están asomados desde sus balcones, desde sus terrazas, bastante consternados. Es un edificio que tiene en realidad varios pisos, vecinos que están sorprendidos por la situación. Tenemos algunos compañeros de canal que viven justamente en este edificio. Conversábamos con uno justamente del área de prensa y nos decía que lamentablemente él no escuchó absolutamente nada. Se enteró hoy día en la mañana cuando iba prácticamente camino al canal que lamentablemente habían restos biológicos en los pisos de estos departamentos. Pero aquí lo terrible en realidad, Julio, Andrea, Edu, Ali, tiene que ver con que el papá ya había dejado antecedentes previos de que eventualmente podría entrar un sujeto que, uno, tenía orden de alejamiento y dos, era extremadamente violento. El mismo papá, quien arrienda el departamento, había dejado todos sus datos para que justamente, si es que de manera eventual ocurría una situación así, lo llamaran prácticamente de urgencia y él iba a llegar de inmediato. Según los propios vecinos, el papá llega en tiempo récord a este edificio a intentar controlar la situación. Imagínense que la primera persona que da cuenta de esta situación fue un vecino. El vecino llama al conserje, el conserje se comunica con el mayordomo.
con el presidente de la administración. Eran 3 personas las que tenían conocimiento de que al interior de este departamento ya se estaba originando una pelea, y obviamente por parte de los vecinos y por parte de la administración nos explicaban de que ellos no pueden permitir que el conserje suba al piso 12 y entre solo, sin carabineros, a este departamento, sabiendo que este sujeto estaba actuando de manera violenta. Claro. No se sabía en ese minuto si tenía algún tipo de arma de fuego, arma blanca, y por tanto el conserje tampoco se podía arriesgar a, 1, intentar controlar la situación, y 2, no sabía cómo iba a reaccionar finalmente el sujeto que estaba adentro. Es por eso que deciden esperar al papá de la menor. Él tenía las llaves, tenía acceso al departamento. Nos explicaban que él empezó a tocar la puerta, sabía que estaba ocurriendo esta situación de violencia, y una vez que abren finalmente la puerta del departamento, según los detalles que a nosotros se nos ha entregado, lamentablemente ya en ese minuto la chica estaba en brazos de este joven. No voy a entrar en detalles, pero según la información entregada, esta mujer ya estaba fallecida. En ese minuto el papá no lo sabía, y es por eso que se ve enfrentado a este hombre, pero siempre teniendo en cuenta de que en su mano tenía un arma, y que en ese minuto el joven estaba tan desesperado que su única reacción fue atacar a quien era su suegro, atacar al vecino del piso 11, tener la intención de simplemente arrancar. Acá se nos explicaba de que este hombre no es que haya querido saltar, es que finalmente al escapar, al momento de darse a la fuga de personal de carabineros, él termina resbalándose desde el piso 10, claro, y termina cayendo aquí en la vereda. Julio, Andrea. Claro, no es que él lo hizo a propósito, él trata de escapar del lugar, de la escena del crimen, y finalmente termina cayendo. Lo que aquí uno inevitablemente se pregunta es de qué sirven en muchas ocasiones las medidas que se toman de resguardo de mujeres que son víctimas de violencia cuando después no se cumple ese resguardo en la práctica. ¿A qué me refiero? Que la dinámica de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, que es un tema que nos ha golpeado como país muchas veces, es distinta a la de otro tipo de delitos. ¿Por qué? Porque las mujeres muchas veces están dentro de este círculo tóxico de violencia que va y viene, presentan una denuncia, la retiran, ¿no? Porque están involucradas sentimentalmente con otra persona. Entonces dudan de la denuncia, con una autoestima baja, alejadas muchas veces de su círculo, porque es algo que ocurre normalmente en estos casos. Te alejan de tus amistades, de tu familia, te hacen dudar de ti misma, de lo que piensa el resto respecto a lo que está pasando. Entonces, no es suficiente aparentemente dejar en manos de la víctima su propio resguardo, y es algo súper difícil de entender. Normalmente uno creería que la víctima siempre va a tratar de protegerse, pero en este tipo de delitos la víctima muchas veces es la primera persona que se expone, y no lo hace voluntariamente. Claro. Y esto no es un juicio a las víctimas, sino que por el contrario es tratar de entender lo que hay detrás para protegerla. Y hay un elemento que es clave. ¿Por qué ese hombre no tenía, por ejemplo, tobillera electrónica? Sí. ¿Cuánto habría ayudado si es que eventualmente eso hubiese ocurrido? ¿Son efectivas? ¿Son efectivas o no? ¿Qué otro tipo de medidas se pueden tomar? Si hay una medida cautelar, si hay una orden de alejamiento, ¿quién se preocupa de que eso se cumpla efectivamente? Sí. ¿Qué podía hacer ese papá frente a una hija que es muy joven pero que es mayor de edad? Entonces son temas que tenemos que plantearnos, porque lamentablemente este no es el primer caso. Hemos visto tantos similares, y lo más terrible es que probablemente no va a ser el último que vamos a ver. Claro. Para entender este caso un poquito más, Dani, ayúdanos porque había una guaguita de 1 año, había un pequeñito de 1 año, ¿no? Entonces, era hijo de ellos. De 10 meses. De 10 meses. Él era el papá de la guaguita. Ellos habían terminado hace poco, tenían una relación que habían vuelto el fin de semana o los días anteriores. Ayúdanos con él, porque claro, acá hay un menor también, hay un niño que estaba en el departamento en ese momento, además, ¿no? Pero pues yo creo que puede ayudar a cerrar el puzzle de por qué ella le sigue dando la oportunidad de quizás entrar a la casa. Claro. Que en el fondo este círculo de violencia, y que se ve apoyado el discurso quizás de este tipo violento en voy a ver a la guaguita o necesito hablar contigo de él o hablemos algo de él. O sea,
por eso te digo que a lo mejor ahí hay algo, porque parece que él no entra a la fuerza, parece que a él lo dejan pasar, ¿o no, Dani? Sí, mira, la información que nosotros pudimos obtener, hablando también con los encargados y quienes de cierta manera administran el edificio, es que finalmente ella da el visto bueno y es ella quien permite que este hombre de 23 años ingrese. Por eso es sumamente importante lo que decía Andrea, de que probablemente ella está sometida, está internada en este círculo vicioso, porque los antecedentes que nosotros tenemos es que existía una denuncia hacia este hombre por violencia intrafamiliar. Ya habían ocurrido hechos de violencia en este mismo edificio. Fueron los mismos vecinos quienes fuera de cámara que nos dijeron hace aproximadamente 15 días ocurrió un hecho similar, no al interior del departamento, sino que en pleno hall, en donde hay cámaras de seguridad del mismo pasillo del edificio que dan cuenta de que ocurrió esa escena de violencia, en donde hubo golpes directos entre ellos, manotazos, así nos describieron esa acción hace algunos días. Existía esta denuncia de orden de alejamiento, esa fue la medida cautelar adoptada producto de la denuncia. Sin embargo, cuando este sujeto llega, eventualmente, tal como nos explican los vecinos, se contactan con la mujer para que este sujeto haga ingreso al departamento y ella lo permite. Yo no sé si existió una conversación previa por WhatsApp, algún llamado telefónico, alguna conversación de convencimiento, probablemente, claro, para que este hombre ingresara, porque finalmente la mujer lo permite. Este hombre no es que ingresa obviamente a la fuerza. Ahora bien, lo que llama la atención es que el papá ya había dejado estos antecedentes de que este hombre aparentemente no podía ingresar. Ahora, yo no sé cuál es el punto límite que puede tener un conserje en ese minuto que estaba en su turno, cumpliendo como cualquier persona, para evitar que este hombre ingresara si es que la persona que reside en el departamento lo está permitiendo. Entonces, claro, había una orden de alejamiento. No sabemos si el fin de semana tampoco, Julio, hubo un cambio en esa suspensión. Tengo entendido de que no, y que finalmente es ella quien decide que este hombre ingrese y ocurre todo lo que ya sabemos, Julio. Dani, hemos tenido reportajes, nota, y uno estuvo una especialista acá en el estudio, nunca me voy a olvidar, porque estos temas, ¿no es cierto?, este círculo vicioso que se produce, se ve muy, muy acrecentado cuando hay un menor. Sí. Cuando hay un menor. Ella nos contaba que, claro, unas situaciones de pololeo, de noviazgo, de todo, donde quizás las amigas, los amigos, pero cuando hay un menor, hay una razón por qué además esa persona podría tener una oportunidad de acercarse al círculo. Porque hay una constante excusa. Claro, entonces ella decía, ahí es cuando más se necesita una red de apoyo, cuando más se necesita estar acompañada, porque siempre, ¿no es cierto?, se acrecenta la posibilidad de que no se respeten las cautelares, de que se lleguen a acuerdos, de que los tipos frecuenten la casa. Entonces, ahí hay un tema que hay que tratar de desarrollar, como decías tú, Andrea, de una manera un poco más sólida de parte de la justicia, en virtud de la realidad y no del papel. Claro. Porque el papel aguanta para mucho, medida cautelar, esto aquí, va a pasar una patrulla que, bueno, ayer veíamos, hay una patrulla en Cerrillos para toda la comuna dando vueltas y después nos escribían que los carabineros hacían una vaca para arreglar el auto. ¿Cuántas veces hemos pillado? O sea, de verdad que ya la cuestión no tiene límite, ¿me entendió? O sea, cuando ya los carabineros te dicen, y nosotros hacemos una vaca para cuando se echa a perder el auto, o sea, ya... Le pagamos al mecánico del barrio. O sea, le pagamos al mecánico del barrio. Sí. De ahí mismo, de Cerrillo, nosotros hacemos la vaca y todo, y lo mandamos ya al mecánico del barrio. Tú te das cuenta que acá no... Eso no va a ocurrir, que va a haber una protección real. Sí. Entonces, tenemos que buscar medidas mucho más realistas, la tobillera, ¿no es cierto? El tratar de ir verificando dónde están las personas a través de la tecnología. Hoy día apoyarnos en la tecnología, hay medidas para poderlo hacer. Lo vimos hace poquito, ¿te acuerdas? En la mañana cuando pillamos un auto que estaba abandonado, todavía andaba un tipo con tobillera. Esto se puede hacer. O sea, hay que buscar mecanismos mucho más realistas para poder dar solución a este tema. O si no, la verdad es que las mujeres están muy vulnerables. Porque esas cautelares, la realidad, la verdad que... No se cumplen. Mira,
no se cumplen y tú no sabes si se están cumpliendo o no. No hay cómo. No hay cómo saberlo. Entonces, hay que meterle tecnología, inteligencia, recursos para poder mejorar. En algunos países, frente a este tipo de violencia que está presente en gran parte del mundo, esto no es exclusividad ni de Chile ni de Latinoamérica, incluso en países bien desarrollados existe el tema de la violencia de género, y lo que hacen es sacar a las mujeres con sus hijos, si es que tienen hijos, dejarlos en un centro especial donde están protegidas, donde tienen un apoyo psicológico, donde hay un resguardo incluso de seguridad física, porque es muy común que ocurra esto, que el tipo vuelva a buscarla, que trate de hacerlo a la buena o a la mala, porque en este caso ella le abrió la puerta, pero en muchos otros casos los tipos entran a la fuerza y no hay quien pueda protegerlos. Entonces hay que empezar a ver qué más podemos hacer. En este caso, uno ve que hay intervención de los vecinos que llaman, ponen la denuncia o hacen la alerta de que está pasando algo, que era algo que se fue avanzando en los últimos años, porque antes las situaciones de violencia intrafamiliar quedaban en la casa y la gente decía, problema de la pareja, uno no se puede meter. No, hay que meterse. Y si uno siente cualquier cosa que sea extraña, mejor hacer la denuncia, mejor llamar a Carabineros. En este caso eso ocurrió. Existía un papá preocupado que trata de alejarla de él y que aún así no es suficiente. Entonces, siento que tiene que haber una impotencia de parte de todos quienes estuvieron cerca de esta historia y que sabían que esto podía terminar así. Terrible. Lo otro que me llama la atención... ¿Cómo tiene que estar ese papá ahora? Destruido. Pobre hombre. Pobre hombre. No, un abrazo a ese padre. Esa familia, digamos, que ve cómo una relación de pareja termina destruyéndolo todo. Todo. Su tranquilidad. La verdad es que seguramente, cuántas veces conversaron en el núcleo interno que ella estaba en peligro. Exacto. Y hoy día tiene que estar ese remordimiento, debemos haber hecho más, que quizás debemos traerla a la casa, quizás debemos haberla forzado, porque seguramente los padres quisieron hacer todo eso y seguramente ella quería su independencia. Pucha, la verdad es que cuando tú, porque esto ya ocurrió, pero cuando tú piensas en todo lo que queda en estas familias, la situación es realmente dolorosa. Julio Andrea, ¿no le llama la atención la edad de estos muchachos? Sí, tremendo. Jóvenes, tremendamente jóvenes. Uno creería que las nuevas generaciones vienen más concientizadas respecto de esto. Yo tiendo a asociar, y ahí está el error quizás de todos, que prejuzgamos y decimos, esto es más antiguo. Nuestros papás, nuestros abuelos, más machistas. No, es totalmente transversal en materia de edad y de grupos socioeconómicos. Esto pasa en el barrio alto, pasa en los sectores más vulnerables. Por eso te decía, y yo quiero insistir en esto, y me la he jugado años en este programa por esto, años. Hay que hacer una modificación al sistema educacional y hay que meter la educación emocional en los niños sobre todo. No le puedes enseñar a sumar y dejar de lado enseñarle a gestionar sus emociones, a darle herramientas para cuando están frustrados, para cuando sienten celo, a explicarse y explicarles, ¿no es cierto?, los mecanismos actuales, el respeto a las personas, ¿no es cierto? O sea, la educación en lo emocional tiene que ver con aprender a respetar, tiene que ver con aprender a poner límites, tiene que aprender a educar en saber reaccionar, gestionar lo que te ocurre. Entender lo que te ocurre, porque es inevitable, siento celo, siento rabia, siento una frustración, pero ¿cómo lo gestiono? Y eso tienes que aprenderlo de niño, tienes que enseñártelo de niño, a conocerte, a saber cómo gestionar todo para generar mejores personas. Entonces, hay proyectos de ley, hay conversaciones, pero son eternas. O sea, es un momento de la humanidad, es un momento de la vida diferente. Y hay que ser moderno, hay que pensar fuera de la caja. Hay que enseñarle a los niños, hay que educarlos en lo emocional. Hay que tener estas materias desde pequeños. Es un cambio sustantivo que vamos a tener en Chile. Vamos a tener mejores personas, vamos a tener gente mucho más pacífica, más sana. De repente los papás no tienen las herramientas para hablar con su hijo, para ver las reacciones de su hijo, ante una frustración, una patada en la puerta, una cuestión porque el equipo de fútbol pierde, ¿no es cierto? Y no saben cómo reaccionar ante eso. Bueno, ahí entra lo que estoy diciendo y yo creo que es relevante para este país. Sí, hay varias reflexiones que hacer al respecto y es súper interesante lo que tú dices, Julio, a propósito de
la falta de herramientas que muchas veces tenemos los papás. Hay un dicho que todos lo dicen siempre, pero que es tan real que a uno no le enseñan a ser padre, uno no le enseñan a ser mamá, y uno hace lo que puede con las herramientas que tienen, de acuerdo también a la misma educación que tuvo uno. Entonces hay muchas cosas que se arrastran respecto a cómo gestionar las emociones si eres hombre, cómo hacerlo si eres mujer, qué cosas puedes aceptar y qué no. Por eso yo pongo mucho énfasis en el tema de enseñarle a nuestras hijas, a los hombres también, pero a lo que me refiero es que aquí todavía existe una cosa de género respecto a que las mujeres les falta en muchas oportunidades saber poner límites, decir que no me puedes revisar el teléfono si eres mi pololo, no te lo acepto, y si no, bueno, entonces dejémoslo hasta acá. No es normal que no me puedes decir cómo me puedo vestir para salir a la calle. No, hay cosas que no pueden ocurrir. Porque eso que parece menor y que algunas dicen, ya, pero es que me quiere tanto, es que es celoso, pero me quiere, me ama y por eso lo hace, eso es lo que va escalando después. Total. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Yo tengo hijas de esa edad, me duele profundamente esta situación, porque no puedo dejar de pensar en que algún día puedan estar enfrentadas a una situación así. Es una cuestión que yo creo que le pasa a mucha gente en la casa, ¿no? Pensar, mi hija podría ser perfectamente ella. Hay que darle mucha confianza a los hijos. Que los hijos te cuenten todo, que te hablen todo, que te digan todo. Hay que darle mucha confianza a los hijos, en lo bueno y en lo malo. Hay que estarle conversando permanentemente, Andrea, es muy importante lo que dice, permanentemente a los jóvenes, mi amor, lo único que no tiene solución es la muerte. Cuéntame todo con los pololos, cuéntame todo con las notas del colegio, porque a veces los cabros se sacan una mala nota y se arruinan y les pasan cosas por la cabeza, se atormentan porque tienen miedo que no sienten que los papás le hagan. Entonces hay que estar hablando permanentemente con ellos. Cuéntame todo, mi amor, si todo tiene solución, todo lo vamos a arreglar. Vamos conversando juntos los problemas. O sea, los papás tenemos que darles apertura a los hijos y tenemos que trabajar con ellos sus emociones, sus sensaciones, ver los detallitos cuando estamos con ellos, ver que pasa algo y se frustran rápido y tienen una actitud y hablar con ellos, o si sienten algo con los hermanos o por los hermanos, ¿qué pasó acá? A ver, conversemos esto un poquito. Esa realidad que a veces los papás, que también, es otro gran tema, Andrea, que tienen poco tiempo, que salen a trabajar temprano, que llegan a trabajar en la noche. Cansados. Complejísimo. Que apenas pueden gestionar sus propias emociones. Hay que intentarlo. Tú sabes que yo tengo muchas amigas con hijos hombres que me dicen, estamos en un momento complicado porque los niños tampoco saben muy bien ahora en adelante, porque ha habido cambios, culturalmente han existido cambios, pero en eso están medios perdidos, de cómo relacionarse. Claro. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué tengo que decir, qué no tengo que decir, no? Y yo creo que ese es un tema que nosotros debiéramos conversar como papá con nuestros hijos. Total. ¿Cómo me relaciono si el día de mañana me gusta una niña? Si quiero pedirle pololeo a una niña, no sé si ya piden pololeo, pero en el fondo, si es que quiero entablar una relación, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? ¿De qué cosas tengo, digamos, atribuciones y qué no? Porque lo que hay detrás de un hombre que mata a una mujer es un hombre que considera que esa mujer es de su propiedad y que en el fondo ese arranque de enojo que supuestamente tiene, de ira, ¿no? Tiene que ver con eso, con sentir que él tiene el derecho no solamente sobre las acciones de esa persona, incluso de su vida. Eso es lo que hay detrás de los femicidios y por eso que es tan brutal. La posesión, el dominio. Exactamente. Entonces eso es lo que hay que empezar a construir desde muy chiquitito respecto a cómo los niños y las niñas se relacionan con sus pares. ¿Cómo les impacta la tecnología, Andrea, Julio? Es brutal. Está estudiado lo poco que valoran las relaciones de pareja o personales una vez que llegan a la realidad, porque todos lo hacen con el teléfono. Entonces se conocen por el teléfono, se hablan por el teléfono, se conquistan por el teléfono y se conocen en persona y no son capaces de comunicarse. Pero además, fíjate que yo creo que un gran fracaso de todo eso es que pudo en algún momento haber ayudado a la vida interior. Sí. Y lamentablemente, en algunas ocasiones la herramienta sirve, pero la mayoría de las ocasiones la gente vive de lo externo, de lo exterior. Bueno, y por eso esto de creer que la otra persona es tuya, ¿no es cierto? Y que sea más importante lo de afuera, lo que dicen, el like, el corazón, la aceptación. Y eso es brutal, es brutal, porque ahí entra también nuevamente lo que yo digo desde niños, empezarle a hacer educación emocional. Lo importante es que estar
bien con uno. Eso. Encontrar la felicidad en uno. Total. No en el otro, porque este círculo de violencia que se da muchas veces es porque la felicidad no la encuentras en ti. Entonces necesitas a un otro, aunque ese otro te haga daño, aunque ese otro daño te esté violentando, aunque ese otro te haga mal. ¿Por qué? Porque no sabes estar contigo, porque no sabes encontrar la felicidad en ti y en tu propio mundo que desarrolla, sino que necesitas la cuña del otro. A otros necesitarán el auto, otros necesitarán, ¿no es cierto?, el éxito, otros necesitarán la ropa cara, otros necesitarán las zapatillas, pero siempre, permanentemente, estás buscando tu felicidad, tu alegría, tu equilibrio afuera. Claro. Y no en ti, y no adentro. Y esa cuestión se aprende también de chico. Sí. Y ahí es donde tenemos que nosotros somos un país no tan grande. No somos un mega país, no son a 200 millones. No, somos un país que podemos hacer proyectos así importantes como nación, como Estado, que no necesita que se ponga de acuerdo el de izquierda o derecha, que no está peleando el que siempre tiene prejuicios, el bot que anda tirándole pullas a uno u otro lado según el sector que sea. En estas cuestiones no necesitamos, ¿no es cierto?, de toda esta intolerancia que en esta cuestión sí nos podemos unir. Sí. Y generar proyectos así de país son súper importantes, porque tú de repente vas a otro lado y ves que culturalmente la gente es distinta. Sí. Totalmente. Culturalmente la gente no te roba. Totalmente. Porque dejemos de verdad, saquémonos la venda de los ojos. Saquémonos la venda de los ojos. Culturalmente en otro lado la gente no roba. No quita las cosas. Y ahí hay un trabajo hecho de nación, de país, de ética de un país, que este país no la tiene. Y la cuestión parte robándole la goma y el lápiz al de al lado, cuando es chico. Robándole, ¿no es cierto?, la cartuchera porque era más bonita y se la peló. Esa cuestión en otro lado no ocurre y viven tranquilos y viven bien. Y cuando tú viajas afuera, lo que más valora es la tranquilidad. Que una niña pueda salir de su casa a las 12 de la noche sola, dos amigas, hablando por teléfono, en la calle con una minifalda, sin miedo a nada. Y que aquí no lo puede hacer es trágico. Es trágico. Entonces saquémonos la venda de los ojos. Y los papás hagamos la pega. Hagamos la pega. ¿No es cierto? Eso es relevante hoy día. Finalmente termina en situaciones como estas que estremecen a un país completo. Claro. Mira, uno va conociendo más antecedentes de este caso. Nos escribe una persona muy cercana a esta joven fallecida, asesinada, digámoslo, asesinada, no murió, la asesinaron. Dice que toda la gente que la rodea intentó alejarla de esta persona. Que el tipo habría sido familiar de narcotraficantes y que eran muy peligrosos. Que vivió mucho tiempo con su familia para estar lejos de él. La mamá de él está en la cárcel, la familia y cercanos se sentían frustrados de no poder ayudarla a salir de ese círculo, de ahí. Ellos estaban alejados, había terminado con este hombre, no entienden cómo estuvo con él ayer, ya que habían conversado con ella toda la tarde y ella jamás lo comentó. Tenían problemas económicos respecto al cuidado de esta guagüita. Él la golpeaba constantemente, hay un historial muy largo de violencia intrafamiliar que termina con ella muerta, con él muerto y con una guagüita de 1 año y 1 mes huérfana. Que eso es también algo que a veces no se le pone tanta relevancia en los casos de femicidio. La cantidad de niños que quedan huérfanos por femicidio es un tema brutal. Niños que quedan ahí, que son víctimas doblemente de haber perdido a su madre, en algunos casos también después de vivir, de vivir exactamente la realidad de un padre asesino. Imagínate. Ahora, mientras leo eso, Andrea, pienso todo lo que le tocó vivir a esa niña con 21 años. Con 21 años. Con 21 años. O sea, brutal. Tan joven, tan pequeña, tan chica, tan agredida, tan violentada, tan sacudida por todo. Y claro, si damos fe lo que escriben, es una persona muy cercana, la persona cercana a ella, un temor adicional, que es que la persona pertenece a una familia que está en el crimen, que le tienen miedo, que le tienen susto, que no saben qué hacer. O sea, es una cuestión que... Pero ¿qué le dio él a ella emocionalmente que ella queda atrapada, que no puede huir? Más allá de su guagüita, que antes la familia viene sufriendo esto desde que empezó la relación, pues todos sabían quién era él.
Hay un historial, conocen a la familia, saben lo que está la mamá, saben a lo que se dedica. ¿Por qué ella termina enganchada con este tipo? ¿Qué era? No lo sé. Quizás tiene que ver con esta vida superflua, de la imagen, de tener un rico auto, de tener ricas zapatillas, no tengo idea. No tengo idea. ¿Qué les da? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan las personas hoy día? ¿Y qué le agrega él a ella? ¿Qué valor le agrega él a ella? Si este gallo era un natre, de una familia natre. Claro, es que Perdón que lo diga, pero este padre y esta mamá querían salvar a su hija, hablaron con ella, la buscaron, la trataron de traer de vuelta y no había caso. Ella estaba dependiente de él. Que le abra la puerta sabiendo que hay una orden de alejamiento, que la agredía. Es terrible. Que habían hablado con ella toda la tarde. Habían hablado con ella y ¿Sí? ella no dijo nada, porque ella sabía que ese no era el camino. Pero había algo que la hacía volver a él. Yo creo que el tema de la guaguita, como tú decías, Julio, es un elemento muy importante. Imagínate, ella fue mamá joven, sí. Seguramente sintió que tenía la obligación de hacerse cargo de su guagua y de su vida, sintió que necesitaba independizarse, sintió que necesitaba de alguna manera demostrar que ella se la podía sola, tomar sus decisiones sola, pero pucha, yo es algo que trato siempre de decirle a mi hija, uno tiene sus años por algo, porque uno va viviendo experiencias que te permiten ver las cosas con más claridad. Entonces, cuando uno de repente pareciera que estuviera hinchando a los hijos, a la hija, no es por pesado, no es porque uno quiera molestarlo, es porque uno ha vivido más y entiende la vida mejor. Entonces, esos consejos que uno a veces da, y que son lateros y que a veces te miran con cara de ya, empezar, son importantes. Sí. Son importantes. Yo hay algo que le he dicho siempre a mis hijas. Siempre van a tener nuestra casa las puertas abiertas. No quiero que nunca se sientan obligadas a quedarse en un lugar donde no están bien. Independiente de la edad que tengan, independiente de lo que les vaya a pasar, de las decisiones que tomen, uno siempre está a tiempo de arrepentirse de esas decisiones y de volver atrás. Y nosotros vamos a estar ahí para recibirlas. Qué ganas de transmitirle eso a tantas jóvenes, mujeres jóvenes que se sienten que no tienen otro lugar, que no pueden ir hacia otra casa. Siempre hay una alternativa. 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 Fíjate que a mí lo que me pasa es que estos tipos, estos delincuentes como el asesino, estos tipos además tienen toda la artimaña. Lógico. Todos los trucos, toda la verborrea, del convencimiento. Seguramente la convenció de algo para que ella le abriera la puerta, ¿no? Claro. Entonces buscan el mecanismo. Por eso la red es muy importante, la red de apoyo. Muy importante la red de apoyo. Seguramente en los momentos más críticos hay que tratar de que las personas no estén solas. En los momentos más críticos hay que tratar de que las personas nunca estén solas. Bueno, lamentablemente una situación que nos duele por todo lo que ocurrió, porque queda un niño de un año, ¿no es cierto? Y por todo lo que ocurrió a esta familia, para ellos es irrecuperable y es una situación que de verdad va a doler toda la vida. Un abrazo a esta familia, mucho amor para ellos. Sí. Vamos a cambiar de